de verdad a veces uno siempre está pensando en la iglesia y dice ya, voy a tener un tiempo de desconexión, necesito relajarme, necesito descansar algo, pero de verdad no se puede. ¿Por qué? Porque somos la iglesia, no es el edificio. Llevamos la iglesia del Señor a todos lados y pasó algo muy triste en esa comunidad. Falleció una persona que llegó a esa comunidad, no es de la fe nuestra, pero él marcó esa comunidad. Ellos son donde vamos, ellos son activos en su iglesia, y ellos pensaban que yo, como soy el antagonismo de ellos, yo no iba a participar, y me dijeron, vamos a ir a esto, un funeral, qué sé yo, pero tú andas a pasear, hace cualquier cosa y después te juntas con nosotros. Y yo me pregunté, ¿por qué? Bueno, porque tú no eres católico. Y yo le dije, no, pero la iglesia del Señor, le digo yo, no tiene separación. Participamos, muchos testimonios positivos de aquel varón, jovencito, una CB, pero me llamó algo poderosamente la atención. Nosotros, los cristianos, de la línea de Lutero, los reformados, siempre tenemos la tendencia a pensar que nosotros somos los buenos y los demás no son los malos, pero están equivocados. Y vamos moldeando el cristianismo bajo nuestra forma, le vamos dando forma. Y yo, al ver el testimonio de tanta gente, tantos jovencitos, que ese hombre marcó la vida de ellos, que estaban perdidos, que estaban por cualquier cosa, él con su testimonio, con su andar, partía por todas las comunidades, porque Chiloé es como 1000 comunas, no sé cuántas, 52 comunas que tenemos, no. En cada parte de la isla hay una comunidad. Usted da una vuelta por una isla, hay una entrada, ahí hay una comunidad de 15, 20 familias. Da otra vuelta, hay otra comunidad, eso se llaman comunidades. Y él llegó de Santiago y dijo, yo he venido a ser parte de la comunidad. No soy externo, sino que yo voy a ser parte de la comunidad. Primera cosa, de su testimonio. Es decir, él no se quedó como lo hacemos nosotros los santiaguinos. No, yo soy de Santiago, y Santiago es Chile. Creo que en todas las ciudades pasa exactamente lo mismo. Y él se asoció con la comunidad, y fue parte de ellos, vivía con ellos, estaba con ellos, comía con ellos, hacía lo que hacían ellos. Y ese dije, oye, a nosotros los cristianos nos cuesta ese concepto. Es decir, nosotros nos apartamos de las comunidades donde vivimos y somos muy separatistas. Y otra cosa que es interesante que yo dije, no voy a hacer, la lectura bíblica, las bienaventuranzas. Y yo dije, Señor, yo estoy ministrando sobre las bienaventuranzas. Y aquí me persiguen las bienaventuranzas. Y yo decía, voy a ver qué dicen. Y el ministro habló sobre las bienaventuranzas y habló sobre la fe. No habló sobre la iglesia que nosotros armamos, habló sobre la fe en Jesucristo. Y fue muy interesante para mí ver cómo Dios se mueve como Él quiere. Y en eso yo aprendí, o seguí reaprendiendo, que a veces nosotros somos demasiados separatistas con respecto a los otros. Y el Señor hace como Él quiere. Él tiene pueblo donde Él quiere, como Él quiere. Aunque yo juzgue que no, Él hace lo que Él quiere. Y lo que sí vi, que me llamó la atención, que las comunidades no es que no quieran el Evangelio,
buscan el Evangelio de Jesucristo. Estaba lleno. Y cuando me dijeron que iban a ir comunidad, dije que van a ir 5, 20, más no van a ir, ¿qué van a ir? Lugares apartados, difícil de llegar, repleto, de punta a punta. Y yo dije, esto es lo que hace Dios. Y yo no voy a analizar si lo que se le enseña es correcto, si el rito es correcto, qué sé yo. Y te das cuenta de que el mundo sí necesita a Jesucristo. Y le busca. Si bien es cierto, era un tema de que lo llevaba porque había fallecido alguien, pero yo miraba a la gente y decía, esta gente muy sencilla, pero busca de Dios. Y nosotros que tenemos el Evangelio, que decimos que está correcto, a veces somos demasiado, ¿cómo decirlo? Conformistas. Estamos tranquilos, estamos seguros, estamos esperando que venga el Señor a buscar ¿a quién? A este grupo. Pero los de allá no sé si estoy tan seguro que se los va a llevar, porque se porta así, 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 así. Y eso hace que nosotros debemos volver siempre a mirar cómo actúa Dios, qué Él hace, cómo lo hace, qué enseña, qué debemos aprender, qué debemos nosotros practicar. Y yo le quiero decir que la iglesia del primer siglo, el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no se parece en nada a esta de hoy día. Absolutamente en nada. Nosotros tenemos la pretensión que esta es la iglesia más espiritual de todas las iglesias. Y los de allá dicen exactamente lo mismo, y los más allá dicen que exactamente lo mismo. Aquí hay dones, aquí no hay dones, allá sí, acá qué sé yo. Entonces, tenemos que entender el corazón de Dios. Eso es lo que Dios busca. Nuestros corazones. Vienen llegando nuestros queridos hermanos que vinieron la vez pasada. Bienvenidos. Sí, ahí le van a poner sillitas. Entonces digo, tenemos que ver y buscar el corazón del Señor. Tenemos que aprender de Él, cómo Él lo hacía, cómo Él amaba a las personas. Y yo creo que nosotros nos amamos a nosotros mismos, pero no amamos a las demás personas. Decimos que la amamos, pero en la práctica yo puedo decir que no es tan así, en el sentido de que podemos tenerle pena, misericordia podría ser en algún momento, pero amor, no. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque no molesta a los que no son igual a nosotros. Por eso el Señor tomó las bienaventuranzas y Él explica el plan que Él tenía para el mundo, para todos los hombres que quieran conocer a Jesucristo, para todos los hombres que quieran ser parte del reino de Dios. Cuando empezamos este estudio, empezamos a ver qué es lo que Dios quería decirle a sus discípulos, qué quería enseñarles. Y decíamos que había una lista de bendiciones, promesas que Dios iba a hacer si nosotros seguíamos su reino. Y Él estaba enseñando a sus discípulos y les da estas características, porque estas son lo que marcarían el Evangelio. Estos hombres que llevarían el Evangelio de Jesucristo tendrían que asumir estas bienaventuranzas en su propia vida. Y los demás lo iban a mirar conforme esta medida. Nosotros los cristianos, la gente dice que no nos mide. Nos cuestiona así. Cuando hacemos lo malo, ellos rápidamente nos cuestionan. Están atentos. Y nosotros pensamos y creemos que nuestra palabrería es suficiente. No es suficiente.
Necesitamos ser pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Necesitamos llorar, porque seremos consolados. Necesitamos ser mansos, porque recibiremos la tierra por heredad. Necesitamos tener hambre y sed de justicia para ser saciados. En esta mañana vamos a intentar, digo intentar porque no lo voy a terminar, ver este concepto de la justicia. Es una palabra que se usa mucho hoy en día. El verso 6 dice, en Mateo 5, verso 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando nosotros miramos por primera vez este concepto, yo recuerdo haberlo leído y nunca lo entendí. Nunca entendí las bienaventuranzas, porque era joven, recién nacido en el Señor, y este mensaje lo escuché bajo un concepto humano. Cuando nos pasa algo, y esa cosa que nos pasó, somos perjudicados, nuestro corazón rápidamente dice, necesitamos justicia. Justicia, como decir, y la mirada significa esto, que pague lo que hizo. Eso es justicia para nosotros. Justicia humana. Que se pudra en la cárcel. Que los maten a todos. Que le echen ají en las heridas, no sé, lo que se le ocurra. Que los torturen. Entonces nosotros tenemos una visión secular de lo que significa la justicia. La escuchamos a nuestros padres cuando hay cosas que suceden. Yo recuerdo peleas que habían y necesitábamos justicia. Y la justicia iba acompañada de una maldición. Que ojalá se muera. Eso es una maldición. Está maldiciendo al otro. Entonces, la formación que el Señor le va a enseñar a sus discípulos les va a cambiar la vida. Va a transformar su vida. ¿Y cómo lo vemos? En los demás libros. Cómo su corazón cambió. Cómo este Pedro, que era tan impetuoso, se transforma en un hombre muy manso, muy mansedumbre, muy capaz de entender el reino de Dios. Entonces, si volvemos al contexto donde el Señor está, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca enseñaba, diciendo, y lo hemos dicho, el Señor sigue enseñándonos a través de su Escritura, a través del Espíritu Santo, a través de su amor, a través de su misericordia, a través de su vida. En los días de Jesús, si uno se remonta a esos tiempos, uno lo ve en una imagen que tiene grabada a través del cine, ¿cierto? De la televisión, que hacen una reconstitución de escena y ponen un pueblo polvoriento, unas casas de piedra, que uno dice, yo no viviría ahí ni llorando porque no hay aire acondicionado. Otro decir, si no hay un baño decente, menos viviría. O sea, una vez nosotros no iríamos para allá ni llorando, ¿sí? Porque no están dadas las condiciones a las que estamos acostumbrados. Entonces, en el contexto que el Señor estaba hablando, existía, ¿qué cosa? La injusticia. La injusticia social. Y en esa injusticia social había hambre, había sed, había necesidades tanto físicas, económicas, pero lo que más había era una necesidad espiritual. Una necesidad espiritual donde el hombre tenía esa sed de justicia, que alguien le haga justicia. Hoy día el mundo está siendo rápidamente llevado de aquí para allá, de allá para acá, y hay muchos que claman justicia, porque hay hombres que son opresores. Y en los tiempos del Señor había estos mismos problemas: racismo, discriminación, abuso, explotación,
explotación social, cultural. Entonces, todos estos son conceptos que las sociedades hoy día se mantienen. No ha cambiado el mundo. Hemos estado más modernos, pero el mundo no ha cambiado a nivel de pensamientos, a nivel de acción. Tenemos un edificio hermoso comparado con las casas que había en ese tiempo, pero la sociedad sigue exactamente igual. Antes usaban todos mantos, hoy día usamos todos ropa, todos poleras, todo lo que se le ocurra. Entonces, el concepto que el Señor impone nuevamente en la palestra es la justicia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel sabía, estaba profetizado que vendría el Mesías, que vendría el Salvador, el que liberaría a su pueblo del yugo, de la injusticia. Y el Señor hace su declaración y empieza a caminar y empieza su ministerio. Pero el Señor ve a ese pueblo lleno de injusticia y enseña a sus discípulos no la justicia humana, porque ya la tienen, ya la conocen, ya la viven, ya la palpan, sino que la justicia de Dios. Y nosotros, que somos hipermodernos, nos cuesta entender la justicia de Dios, porque somos tan humanos como los de ellos. Todo el mundo quiere justicia. La palabra justicia en el Antiguo Testamento se usa bajo el concepto de rectitud, recto. Y en el Nuevo Testamento también significa eso, recto, la justicia, ser recto. Entonces, cuando yo tomo esta palabra, viene de la definición ¿quién es Dios? Que es distinta al reino humano. ¿Quién es Dios? Cuando yo hablo de justicia, estoy pensando en Dios. Así que cuando usted clama por justicia, nosotros los cristianos, ¿qué decimos? Dios mío, haz algo. ¿Sí o no? Entonces, al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Dios es recto. Él hace lo correcto. Él lo que hace es sin prejuicios ni es parcial. Su juicio es justo. Entonces, yo no le puedo pedir a Dios ¿qué cosa? Que haga justicia por esto, porque aquí se produce un concepto que cuesta entenderlo, que tiene que ver con nuestra visión, con nuestra manipulación, y queremos obligar a Dios que haga algo que a mi ojo es injusto. ¿Me estoy explicando? Entonces, la rectitud o justicia es la expresión natural de su carácter, de su santidad. Dios es justo. ¿Amén? Entonces, si Dios es justo y su carácter es santidad, Él es tremendamente infinito, puro, eterno, insondable. Y nosotros que le vemos a Él, nosotros ¿qué reflejamos? Como personas. Reflejamos todo lo contrario a lo que es Dios. Nosotros estamos sujetos bajo pecado. Y Dios es santo. Entonces, partamos de la base que al que nosotros adoramos, al que nosotros amamos, es santo. Y jamás nos igualaremos a Él. Jamás. Lo que sí dice que Dios proveyó el camino para que podamos tener esta relación, porque mi justicia es el Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe y paz para con Dios por medio de Jesucristo. Por eso nosotros podemos hablar y nombrar a Dios como nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros leemos que Dios es justo, Dios nos está asegurando que Él actúa conforme a su naturaleza, no conforme a nuestra naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque siempre nos están sucediendo cosas. Nosotros los cristianos siempre pensamos que nada nos puede pasar, nada nos puede tocar, que somos invencibles, que somos intocables.
que ni la peste, ni la pestilencia, ni el fuego nos hará mella, y que somos superhumanos cuando somos tan frágiles, somos tan débiles. Eclesiastés lo describe muy bien. Somos como la hierba del campo. Florece a la mañana y desaparece en la tarde, que es nuestra vida. A veces nosotros pensamos que Dios no nos quiere escuchar porque me falta algo. Y eso es un pecado de los ministros, que a veces enseñamos que si usted no lee la Biblia, no es espiritual, no se congrega, no diezma 10 veces, Dios no le va a contestar. ¿Ha escuchado eso por ahí? Sí. Como que de esta forma nosotros vamos a manipular a Dios para que haga algo. Y Él tiene la obligación de responder a mis llamados, a mis gritos de angustia. Y usted cuando lee los evangelios se va a dar cuenta que el Señor nunca obedeció cuando los hombres le decían, sana a este. Cuando el plan de Dios era sanado. Nadie podía manipular al Señor. No contestó todo lo que le preguntaron. Él contestó lo que tenía que contestar. Plena dependencia con el Señor, en justicia. Entonces, por eso nosotros decimos, Señor, haz esto. ¿Y a qué nos referimos? Que necesitamos que Dios actúe ahora. Ahora. La única palabra que yo encuentro ahora es cuando el Señor, antes de ser sacrificado, cuando en Semana Santa recordamos la fiesta de las palmas, y entra y lo reciben con estas palmas de palmera, y decían, Hosana, Hosana, ahora. Salva ahora significa Hosana. Querido, Dios no va a hacer lo que nosotros queramos, solo por su gracia, solo por su misericordia. Tenemos que entenderlo bien. Eso no quita que nosotros no derramemos nuestro corazón delante del Señor. Es más, es parte de nuestra acción de dependencia. Siempre hacemos a veces lo contrario. Tenemos un problema, vamos donde todo, el que me pueda solucionar el problema, y cuando ya el problema no tiene ninguna solución, buscamos a Dios. No voy a juzgar, no estoy juzgando las acciones, estoy juzgando lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Todos lo hacemos. Entonces, es un error la forma de pensar que Dios está obligado a obedecer. ¿Qué le dijeron los sacerdotes cuando estaban enjuiciando al Señor? Te conjuro, algo así le dijo, no lo recuerdo, que si eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Ese es un concepto de los judíos, que ellos tenían la ley, ellos conocían absolutamente la ley, y ellos dijeron, sobre esta palabra poderosa no hay ninguna más. Conjurar por el nombre de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron esta ley y le ordenaron al Señor que hiciera lo que ellos querían. Pero eso es un error. Cuando el Señor contesta, no dicen, ya lo voy a decir porque me lo están preguntando, sino que Él dice, yo soy la ley. Yo soy la palabra. Yo soy. Ustedes lo han dicho. No dice, no le está contestando al hombre, sí, yo soy Jesús, mira, vengo del cielo, te voy a contar una historia, tú no la sabes. No. Autoridad absoluta, soberano, soberanía de Dios. Entonces, queremos decirle, hermanos, que la exigencia que nosotros a veces ponemos a Dios es un error. Él es soberano. Él contesta como Él quiere.
Él hace como Él quiere. Pero siempre Él va a hacer lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos en el momento. Aunque mi corazón se muera de tristeza. ¿Por qué? Porque hay un plan detrás de eso. Y es por eso que nosotros debemos de entender que es lo que dice Dios. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Lo decimos siempre, ¿o no? Lo oramos siempre, ¿o no? Pero cuando estamos en el concepto del lío, ese texto que me lo sé, que lo digo, se va a la paila. ¿Por qué? No acepto la voluntad de Dios. ¿Y por qué yo debiera, Dios me tiene que decir a mí, a mi oído, oye, lo que va a pasar es voluntad mía, así que tranquilo? No me lo dice así. Él es soberano, Él lo dice. Entonces, como no estoy de acuerdo con Dios, castigo a Dios. ¿Nosotros los cristianos castigamos a Dios o no castigamos a Dios? Sí. Cuando yo le digo, hoy no voy a hablar contigo. No voy a leer tu palabra. Aunque me dijeron que si no leía la palabra iba a ser mal cristiano, no me importa. Jugamos a ese jueguito. Y de esa forma nosotros pensamos que Dios se va a arrepentir o va a hacer algo y va a tener misericordia, porque después de eso lloramos. Clamamos, lloramos, lágrimas ahí, Señor, qué sé yo. No podemos manipular a Dios. La justicia que está hablando acá tiene que ver con el concepto de que todo lo que Él hace es de su interno. Lo que Él es. Él no es creado. Nosotros somos creados. Él es el creador. Por lo tanto, Él no cambia de pensamientos. Él no dice, está enfermo, ya lo voy a sanar porque no quiero que lloren. No, no funciona así. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender que el Dios que nosotros amamos, creemos, servimos, adoramos, está sobre toda la teología. La hemos ordenado. Le hemos puesto nombre, capítulos a toda la teología para entenderla mejor. Dios lo permite. Pero jamás debemos pensar que nosotros estamos sobre Dios. Jamás. Siendo un cristiano recién nacido o siendo un ministro avesado. No. Entonces tenemos que tener en cuenta que la justicia que usa Dios es lo que es Él. Él es justo. ¿Me explico? Él no perdona porque le dio pena. No, Él es perdonador en su esencia. Él jamás está en favor de la muerte. Nunca estuvo a favor de la muerte. Porque Él es vida. Él es vida, no es muerte. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, tenemos que tener en cuenta de que Dios es soberano. Cuando Dios dice que Él hace salir el sol a los justos y a los injustos, Él es Dios. Él no tiene una preferencia. Nosotros siempre pensamos que hace este sol de justicia, pecamos un texto por acá y lo ponemos a favor nuestro. Él es sol de justicia, por lo tanto, Él me va a hacer justicia a mí. No, no es así. Él es justo porque en sí mismo Él es justicia. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y serán saciados, tiene que ver con el concepto que yo debo buscar y entender y comprender la justicia, que es Dios. Mi Dios es justo. Y si es justo, Él me trata justamente. El problema está que nosotros los separamos cuando entramos en la salvación. Y ponemos la salvación, que Dios nos salvó con su justicia, qué sé yo. Entonces nosotros empezamos a mirar y decía, los pecadores, por favor, de esta mañana pónganse a este lado. Los hermanos pecadores, perdón. Los hermanos más santos al medio. Y los re santos vengan adelante porque son todos los pastores. Ahí estamos separados.
Así se separa la iglesia. Los pecadores y los santos estamos acá arriba. Entonces, tenemos que decir que Dios actúa en su forma y nos ayuda divinamente. Escúcheme, Él divinamente nos enseña, porque está superior a nosotros. Todo lo que nosotros entendemos por amor viene de Dios, no viene de ti, no viene de mí. Porque es súper fácil probarlo. Cuando viene el enemigo, ¿qué hace usted? Se defiende. Y si es necesario, ¿sí o no? Porque bajo a mi familia. No le digo, pase, mate a mi familia, a mis hijos, bienvenido. Uno no dice eso, ¿sí o no? Es un concepto humano. Si bien es cierto, dice, pero es extremo. Pero cuando usted le dice, córrete de aquí muriendo, a otro, es exactamente igual. No cambia. Así que no lo hagamos los santitos. Dios es consecuente con sí mismo. Miremos un poquito la justicia humana bajo este concepto. Hay ciertos enunciados que son justos, enunciados por Dios en la Torá, en el Nuevo Testamento. El bienestar ajeno es un deber humano. ¿Quién lo dijo eso? No es bíblico, no está escrito así. Lo dijo el Señor. Si alguien pide tu capa, ve y dásela. Si alguien te pide una milla, ve y anda 2. Si alguien golpea tu mejilla, ve y pon la otra. Son textos que están ahí que los mal entendemos. Pensamos que si alguien me dice, corre de aquí muriendo, sale, eres una basura. Y yo digo, sí, ese soy yo, porque mi Dios es tan alto. No reaccionamos así. No. Lo que el Señor está diciendo, que nosotros debemos tratar a mi prójimo como siempre ayudándole a su bienestar. ¿Sí o no? El otro día vi un TikTok, anoche lo estaba viendo con mi esposa. Estaban hablando de los chilenos. ¿Cómo somos los chilenos? Yo dije, aquí nos van a tirar pura basura. ¿Qué se han creído? Y ese video hablaba, es cierto, cómo somos los chilenos, pero también decía que el trato es justo, conforme a nuestros propios hechos. Si eres un delincuente, la justicia te va a caer. No porque eres extranjero, sino porque delinques. ¿Sí o no? Entonces, hay algunos que les gusta usar a su favor este concepto para armar toda una historia. No. Pregúntenle a las personas que delinquen. Lo primero que dicen, nosotros no tienen malo porque somos venezolanos, argentinos, peruanos, chilenos. Cuando los chilenos van a Estados Unidos y los detienen por ladrones, ¿qué dicen los demás? Esos son los chilenos. Ladrones. Y se alegra. Y cuando los venezolanos hacen algo malo, nosotros decimos lo mismo. Esos son los venezolanos. Nos alegramos que los pillen a todos. Ojo, cuidado con eso. Eso es humanismo. Nosotros tenemos que ver el bienestar de los demás. Siempre ayudar al otro. No importa quién sea. ¿Me estoy explicando? Segundo, el defender la causa ajena es un compromiso moral. ¿Qué hacemos nosotros en las causas morales? Sí, estamos de acuerdo. Sí, hay que defenderlos. Porque no ha roto nada que esté en contra de la sociedad. Siempre debemos ayudar en las causas. Por ejemplo, estar consciente de las necesidades de una sociedad. Si alguien me pide dinero, ¿qué hago yo? Hoy día no traje la billetera.
Tengo puros 20, así que no te voy a darte 20 lucas, jodiste. Sí. Mira, yo todos los domingos estoy pasando por aquí, pero di todo en la ofrenda, así que no me quedó nada, lo siento. Querido, tenemos que tener un concepto claro de la moralidad, que no tiene que ver con lo morbo, no, tiene que ver con la justicia. Si alguien me pide dinero, yo le voy a dar dinero. Si el Padre Celestial me provee, pues. ¿Sí o no? Algo tan sencillo como eso. La injusticia tiene que ser condenada, venga de donde venga. Son conceptos humanos que Dios está de acuerdo o no. Sí, tiene que ser condenada, de venga por donde venga. Nosotros siempre tenemos el foco en quién, en los políticos. Nosotros no hemos sido enseñados a barrer con ellos, porque todos son unos ladrones. Son todos corruptos. Los chistes son contra ellos, qué sé yo. Entonces, hay que hacer justicia, que todos sean castigados. No. Si hace lo malo, tiene que pagar. Pero yo debo respeto a cada uno de ellos, a cada uno de la sociedad. ¿Sí o no? Entonces, no tenemos que caer en este tipo de cosas. Nosotros como cristianos adoramos, somos felices, mientras hay alguien que está sufriendo necesidad, injusticia. No es problema mío. Por eso la iglesia hoy día no es irrelevante en la sociedad. Porque hemos dejado de hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Yo siempre le digo acá, vienen personas, me cuentan una historia y quieren dinero. Y digo, espera un momentito. Voy a hablar con la tesorera. Y la tesorera dice, ¿te están engañando? Yo le digo, sí, yo lo sé. Demos. ¿Qué? ¿Se va a romper nuestras arcas? Si Dios provee. ¿Me estoy explicando? Miremos la justicia social. La justicia social dice que, ellos dicen, escúchenme lo que describen a nosotros los cristianos. Los cristianos son ciegos. Hablar de justicia social es ser simpatizante del comunismo. Así lo dicen ellos. Siempre el comunismo es el punto de división. Mueran todos los comunistas porque hacen todo lo malo. O mueran y vivan todos los de derecha porque son todos los buenos. Cuidado. La justicia social que nosotros miramos es la justicia de Dios, no la justicia por colores. Y por eso a veces nosotros los cristianos somos anticomunistas. ¿Se ha fijado eso? En el mundo que es mundo, la iglesia siempre está bajo el poder. Siempre se asocia con el poder de turno. Porque ahí se encuentra como protegida, que el poder me va a proteger. Tenemos un concepto bien errado. Querido, los cristianos tenemos que mirar como miraba el Señor. ¿Cómo los miró? Como ovejas sin pastor. Ese es el concepto de Dios. Todos somos como ovejas sin pastor. Alguien que nos cuide, alguien que nos guarde, el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos sane, el que nos felicite. Tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque para Dios no existen las clases sociales. ¿O sí? No existen las clases sociales. Por eso al Señor lo acusaban de qué cosa, que comía con quién, con los pecadores, con los comilones, con los chilenos, no sé, póngale nombre. Querido, nosotros los cristianos, de una u otra forma, practicamos una teología de la comodidad, conformista. ¿Esa es la teología de Cristo? No es. Si bien es cierto, no podemos hacer más obra de la que podemos hacer, pero no nos importa lo que al mundo le pasa. No nos importa, díganme lo que me digan, no nos importa. No nos importa si la gente está muriendo de hambre. No nos importa si hay guerras,
que se jodan, porque no nos han tocado a nosotros, disculpen la palabra, perdón, me dijeron que no la usara, es muy chileno, es muy chileno, perdóname señor, no, me estoy arrepintiendo, ¿no? Tenemos que tener una visión de Dios, una visión de reino. Y la pregunta es, ¿por qué yo no tengo esta visión? ¿Por qué los cristianos dejamos de tener esta visión? Porque se nos olvidó la justicia de Dios. Se nos olvidó cómo es Dios. Mire, ¿para qué estamos con cosas? Nosotros somos cristianos 2 horas a la semana. Ya póngale 3, hoy día tuvimos de las 9:30 ya a las 10. Luego vamos a ir como a las 1, 11, 12, 3, ya a las 2, 4 horas. Somos cristianos 4 horas. Practicantes. Porque venimos, sabemos la liturgia, qué es lo que viene, las canciones, la prédica, el saludo. Eso lo practicamos súper bien. Pero entender el concepto de que Dios es justo como Él es la tarea que yo tengo que hacer en forma personal, cada uno de nosotros, para vivir lo que el Señor dice, vienen a ayudar a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Seremos llenos del amor de Dios, llenos de su misericordia. Cambiará nuestra forma de ver nuestra vida. Necesitamos mirar más profundamente lo que está pasando. Eso no significa que usted mañana va a ser misionero, todos son misioneros, qué sé yo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la intimidad propia. Cuando tú estás en tu casa y dices, gracias Señor por mi casa, por mi hijo, por qué sé yo, tengo aire acondicionado, tengo lo que se le ocurra. ¿Y qué más dices? ¿Qué más decimos? Ya por el hermano tanto que está enfermo, la hermana tanto, y me pidieron oración por allá, por acá, y orado 10 horas, qué sé yo. ¡Pah! Ya, se acabó. ¿Qué más? No hay nada más. Está todo resuelto. Pero tenemos que cambiar nuestro corazón, ir a lo más profundo, ver la justicia de Dios. Entonces, cuando uno ve la justicia divina, ¿qué ve? Esta justicia que viene de Dios es Dios en persona. ¿Se acuerda un texto que dice que el Señor le dice, cuando me diste de beber cuando yo tenía sed? ¿Se acuerdan de ese texto? Que se viene a mi mente ahora. Cuando estuve preso me visitaste, cuando fui huérfano estuviste conmigo. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo yo hice eso por ti? Es un texto que se usa socialmente. Y, oiga, ese es un texto que está hablando de que se espera que nosotros repitamos lo que Dios hace. ¿Me estoy explicando? Se espera que nuestro cristianismo sea más profundo de lo que somos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos este concepto de justicia, seremos, ¿qué cosa? Saciados, llenos. Mi alma está llena de ti. Mi corazón te anhela. Te quiero buscar día, hora, mañana, tarde, en lo que sea, mientras trabajo. Uno busca en sus pensamientos a Dios. Pero si no, vamos a estar entretenidos en lo que nos toca hacer. Y es normal que hagamos lo que tengamos que hacer. Pero mientras lo que estoy haciendo, yo voy pensando en mi Dios, en mi Señor, cómo Él me ama, cómo Él ha hecho por mí. ¿Qué hago yo? Me contento. Estoy saciado. Porque Él es mi justicia. ¿Se da cuenta, no? Que el cristianismo es mucho más allá de lo que nosotros creemos. Es mucho más allá de lo que nosotros pensamos y decimos. ¿Por qué? Porque la justicia divina produce paz al alma. Y es la que yo recitaba en
en Romanos 5. Y Romanos 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Declaración de justicia. Entonces, bajo esa mirada, nosotros tenemos que ser justos. ¿Se acuerdan a quién se le decía que era hombre justo en la Biblia? ¿Algún hombre justo? Job. Yo siempre he dicho, si hay alguien que yo no me quiero aparecer, es a Job. Descartado, al tiro. Aunque me cambie otra esposa. Déjeme la que tengo, Señor, porque no quiero pasar las tribulaciones. ¿Qué pasó, Job? Entonces la justicia produce paz en el alma. Y esta declaración, lo que Dios hace ahí, el Señor está haciendo a sus discípulos, le está diciendo, ustedes, solo ustedes, pueden ser justos. Porque han creído en mí. Si yo le digo a mi compañero de trabajo que no entiende todavía el concepto de Dios, y le digo, ¿sabe qué? Yo soy justo delante de Dios. ¿Qué me va a decir? Él, el más justo, ya te veré. Y va a estar atento que cuando yo haga algo que no es justo, me lo va a enrostrar. Entonces, la justicia no es andar diciendo que yo soy justo. La justicia es vivir un reino de Dios. Donde vamos a desechar lo que no conviene, lo que no me sirve, no lo que no edifica, lo que no ayuda. Cuando uno entiende el Evangelio, que Jesucristo murió por mí, que estaba pagando mi pecado en la cruz, que Él estaba muriendo por mí y por todo el mundo, la primera obra que se me enseñó fue que esto fue solo por gracia. La gracia de Dios cayó sobre mí, porque me dio lo que no merecía. ¿Qué no merecía? La salvación. Nosotros no merecemos nada de Dios. Nada. No, que Dios sabe que yo soy recto, buen padre, buen esposo, buen trabajador. Todas tus justicias, dice la Biblia, son trapos de inmundicia delante de Dios. Como Dios nos ve justo, nos ve en Jesucristo. Él es mi justicia, no tus obras. Y aunque cantes, alabes, prediques, pastor de pastores, no, Jesucristo. Él es nuestra justicia. Entonces, esa obra de gracia nos lleva a la justificación. Fuimos declarados penalmente justos. Aquí el abogado puede decir correctamente qué es lo que significa ser declarado justo ante la ley. Entonces, lo que el Señor hizo en nosotros es que aprendamos a vivir rectamente, correctamente. Hagamos lo correcto delante de los hombres. El gran problema es que esa condición se puede perder de andar correctamente, vivir justamente. ¿Por qué? Porque muchas veces ya pensamos que lo sabemos todo, ya sabemos que ya me sé toda la teología, puedo predicar a ojos cerrados, puedo citar textos y puedo aparecer como alguien muy capaz, muy erudito. Pero sigue siendo letra. Todo lo que yo digo sigue siendo letra
si yo no voy y practico lo que yo dije. ¿Queda claro? Todo lo que usted dice y piensa, si no lo practica, sigue siendo letra muerta. Se convierte cuando yo amo su justicia. Entonces, bajo ese concepto, el Señor nos guía. Entonces, si somos satisfechos como la iglesia ahí en Tiatira que dice... el que deja el primer amor, el que deja las cosas de Dios, se va a oscurecer. El corazón se va llenando de pecado. Muchas veces nosotros... me cuesta definir qué es lo que es justo y lo que no es justo ya. Porque hay tanta injusticia que yo la voy absorbiendo. Yo digo, no importa, nadie sabe. ¿Sí o no? Entonces nadie sabe y ya empezamos a vivir injustamente. Porque Dios lo sabe. No quiero llenar de ejemplos acusativos para que si el pastor empezó a repartirle a todo y el que se ha creído. No, estoy pensando que a veces los placeres de este mundo nos hace descuidar lo espiritual. Si yo le pregunto cuál sería lo que más le gustaría tener ahora, que usted estaría complacido y con esto no quiere más. Ya no me diga el loto porque eso lo pedí yo. No. ¿Ya qué? ¿Qué? Ninguno de los juegos basales son míos. Ya, que les dejo algo aquí. ¿Sabe qué? Usted lo puede tener. Si así pasa, lo podría tener. No es un tema, quizás no va a pasar nunca, pero aterricemos el concepto. Nuestra hermana Soledad está feliz y contenta. ¿Sabe por qué? Porque fue a buscar a Argentina la visa. ¿Sí o no? Se la dieron. Y yo digo, ¿qué me importa la visa? A mí no me importa la visa de ella. Porque yo estoy seguro, yo soy chileno, aquí nadie me dice que nada, así que el problema es de ellos. ¿Me siento como? Descansado, no tengo problema. Pero si el otro tiene problemas, ¿se dan cuenta, no? Entonces yo empiezo a menospreciar eso es lo que la hermana estaba buscando. Es algo muy finito, siempre hay algo que a mí no me importa. Mi esposa ayer me reprendía porque no me importa. Yo le dije, no me importa lo que están haciendo. No les voy a contar porque me voy a avergonzar. Pero Dios es así. Había una familia del pasaje, se enfermó grave, 10 millones de pesos tiene que pagar, no tiene ni uno. Alguien dijo, oye, ¿por qué no hacemos ayuda social y hacemos completo, qué sé yo, y ayudamos? Mi esposa, como ella tiene un corazón justo, va y dice, yo voy a poner tal cosa, y ella donó todo lo que quiso. Me dice, ¿tú no vas a poner nada? No me importa, tú lo pusiste, no te preocupes. Ya, después hay que ir a comprar completos. Oye, hay que ir a comprar completos. Pero si ya participaste, ¿para quién más? Ya. Estaba estudiando el sermón de... Oye, estoy estudiando. Me dice, si estás estudiando, bueno, con mayor razón anda para allá. Ya fui para allá. ¿Cuánto vale los completos? 1,000 pesos. Dame 5. Otros pedían de uno. No, dame 5 a mí, yo soy justo. Nos vinimos con los 5 completos. Yo pensaba en mi hermano regalarle 2. Porque yo me comía 2. Al final me comí 3. Mi hermano no estaba, mi esposa se comió 1,5, no sé. Y después me dice, oye, ¿te ganaste un premio? ¿Cómo me gané un premio? Tiré una tómbola y tú, como fuiste el cuarto que compraste, te ganaste un queque. ¿Viste que Dios es justo? Le digo yo. Justo que quería comer queque.
Y yo ya súper avergonzado. No, yo no vendría, así que no. Ya el Señor ya me haya reprendido, ya todo el cuento. Anda a buscar el queque. Partí a buscar el queque. ¿Sabe cuál fue el acto más justo que hice ayer? Le dije a mi esposa, ¿por qué no dais gracias a los que donaron el queque y lo estamos disfrutando? ¿Qué sé yo? Mire, pongo este ejemplo que es una tontera, pero para mí lo más importante era lo que yo estaba haciendo, ¿sí o no? ¿Qué más importante, una completada o que el pastor traiga un buen mensaje? Para los hermanos, me importa un carajo los completos, ¿sí o no? Porque me está pasando a mí. Entonces yo decía, oye, pero estoy ocupado. Entonces, el Señor te va enseñando cosas así, de lo que tú estás haciendo. Dice, ¿por qué soy tan insensible al dolor de este matrimonio que de la noche a la mañana casi se murió? Pero el Señor, y en palabras cristianas, pero el Señor tuvo misericordia de él. Pero cuando a mí me pide misericordia, no existe, no está. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que ser remecidos muchas veces de nuestra forma de pensar. La Biblia dice que solo el hombre sediento de Dios le buscará. Solo el sediento de Dios le buscará. Pero si le buscamos, el Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Alma mía. Querido, si nosotros no tenemos ese concepto, jamás vamos a ver lo que el Señor dijo ahí en Mateo 5. No seremos saciados. Nunca vamos a ser saciados porque siempre nos falta algo, siempre nos duele algo, siempre nos falta algo. Y nosotros nos quejamos de todo, absolutamente. ¿Cómo llegaste de las vacaciones cansado? ¿Te has dado cuenta de ese detalle, no? Oye, pero espérate, días antes, por fin me voy de vacaciones. ¡Ah! Y lo publican en Facebook, eso me da risa. Lo publican en Facebook, modo vacaciones. Cuando vuelven a poner modo queja, comí mucho, engordé. Nadie pone eso. Bueno, ese es mi pecado, comí mucho y engordé. Pero no lo pude publicar porque está a la vista, no hay que publicarlo. Querido, Dios revela su rectitud dando a conocer su voluntad y su palabra al mundo. Otra vez. Dios revela su justicia dando a conocer su voluntad a través de su palabra al mundo. El mundo hoy día somos nosotros. No son los de afuera, somos nosotros. Dios revela su voluntad en esta mañana. Que debemos buscar, ¿qué cosa? Su justicia. ¿Cómo es Él? ¿Cómo Él mira? ¿Cómo Él mide? ¿Cómo Él hace? Y cuando uno empieza en esa búsqueda, nuestra sed en primera instancia se va a agrandar, no va a disminuir. Porque cuando empezamos a buscar de Dios, Dios nos atrae. Dios nos atrae. El tema es si yo quiero que Dios me atraiga. Y el Señor dijo a sus discípulos, yo seré levantado entre el cielo y la tierra. Y Él agregó estas palabras. Y a todos atraeré a mí mismo. Palabras profundas. ¿Qué Cristo a usted lo atrae? ¿El de la cruz o el del Sermón del Monte? ¿El de Getsemaní o el de resucitado? ¿Cuál le atrae? Cuando uno mira el total, absolutamente todo. Absolutamente todo. Hay momentos que el Señor dice, Getsemaní. Pronto vamos a tener Semana Santa. Todo el mundo va a predicar sobre Getsemaní. Nosotros también. Una vez más.
Hay días que yo necesito mucho Getsemaní. Mucho, absolutamente mucho. Hay días que yo busco al Dios de los milagros, al Señor como hacía milagros. Pero hay uno que más me encanta de todo, y yo lo compartía, es el que buscaba a la familia, Betania, el que compartía. Me gusta ese Jesús, que fue a casa de María, Lázaro y Marta. Que va la escoba en esa visita. Usted sabe que los evangelios son terribles, cuentan todo. ¿Sí o no? María se portó mal. No, perdón. Marta se portó mal, María se portó bien. ¿Sí o no? Y por eso nosotros funamos a las Martas. Pero yo le quiero decir que hoy día la iglesia está llena de María y no hay ninguna Marta. ¿Sabe qué son las Martas? Dígamelo. Las que sirven, las que están atentos a todo. Martas y Martos, ojo, no, dejemos que esto es tarea de mujeres. No. Nadie quiere servir hoy día. Todos quieren escuchar, todos quieren ser ministros, todos quieren ser no sé qué. No. Sin Marta no hay casa. Así de sencillo. ¿Y Jesús qué dijo? El mayor en el reino de los cielos será el que sirve a todos. Amén.